Yo tenía 24 años, no hacía mucho que me había independizado. En ese momento tenía 3 perros, los cuales eran rescatados. Solían ser bastante amigables conmigo. Me encontraba de regreso del trabajo. Había tenido que doblar turno. Ya era muy entrada la madrugada y no había nadie más en la calle, lo que me ocasionaba cierto miedo. Apresuraba el paso para llegar más rápido a mi hogar cuando comencé a escuchar un llanto, parecido al de un animal. Me detuve para comenzar a buscar, pues aquel llanto parecía provenir de unos contenedores de basura. No podía creer lo miserable que podían llegar a ser los seres humanos, como para tirar a un animal indefenso en aquel basurero. Estuve revolviendo un poco y encontré un costal el cual se encontraba atado con un grueso lazo, lo cual habría sido totalmente imposible para el perro liberarse y posiblemente hubiera muerto dentro de aquel costal. En cuanto lo vi, pude darme cuenta de que se trataba de una cachorra la cual se encontraba bastante malherida. Era como si alguien recientemente le hubiera dado una paliza antes de meterla en aquel lugar y posteriormente tirarla a la basura. Me dio muchísima tristeza verla en ese estado, y no dudé ni un solo segundo en llevarla conmigo a casa. Durante todo el trayecto, el animal no hizo ningún sonido. Yo lo atribuí a que probablemente sentía que estaba a salvo, y tenía presente que ya nadie nunca le iba a volver a hacer daño. Mi veterinario de confianza no se encontraba abierto a aquella hora, y decidí que lo mejor sería esperar hasta el día siguiente. Intenté curarla lo mejor que pude con todo lo que había aprendido en todos mis años cuidando animales. Lo primero que noté de aquel animal fue que a pesar de que mis perros estaban acostumbrados a recibir con bastante afecto y comprensión a los animales que solía recoger de la calle, con ella fue diferente, pues mis perros se mantuvieron totalmente alejados. Era como si quisieran ellos mismos advertirme que yo también debería alejarme de aquel animal. Luego de algunas horas de estar limpiando sus heridas y cerciorarme de que por lo menos tomara un poco de agua, decidí irme a dormir. A mitad de la noche fui despertada por llantos. Eran llantos de mujer bastante lastimeros. Aquello me asustó bastante, pues se escuchaban dentro de mi casa y yo no sabía cómo reaccionar. Me encontraba completamente sola, pero lo que más me extrañaba en ese momento era que mis perros no emitían sonido alguno, ni siquiera los veía por ningún lado, lo cual era extraño pues al más mínimo ruido o persona extraña que llegara a estar afuera a esas horas de la noche, hacía que mis perros se pusieran muy defensivos y comenzaran a ladrar. No entendía por qué esta vez era diferente. El llanto sonaba por cada rincón de mi casa, tanto que me daba miedo el solo levantarme de la cama. Estaba completamente aterrada al pensar que alguien había entrado y solo comencé a llamar a mis perros para que al menos así tuviera algo de compañía, pero sin importar cuánto los llamaba, estos no venían. Eso fue mi única motivación para abandonar el lugar en donde me encontraba, pues pensaba que posiblemente algo le había sucedido a mis mascotas. Me levanté y caminé por el pasillo mientras los llamaba por sus nombres en voz baja para asegurarme de que el responsable de aquellos llantos no me escuchara. Pude encontrar a mis perros, los cuales se encontraban en la cocina. Estaban en un rincón sentados y temblando. Se veía que algo los había asustado en serio, pues uno de ellos incluso se había hecho del baño. Aquello hizo que yo me asustara aún más. No podía siquiera concebir qué era lo que les había asustado tanto. Y fue entonces cuando recordé a la perrita que había llevado recién. Sabía que se encontraba en la sala, pero ahí era justamente donde se escuchaban más fuertes aquellos llantos lastimeros. Sabía que no tenía otra opción, por lo que, armándome de valor, fui directamente a la sala. Mientras me acercaba, pude notar el enorme frío que se sentía en la misma. Noté que aquello no era normal, pero igual continué. Cuando llegué a donde había dejado aquel animal, los sonidos cesaron de un momento a otro, dejando todo en un silencio incómodo. Me atrevería a decir que no sabía qué prefería, si el sonido de aquellos llantos o aquel silencio tan inquietante que se había hecho presente de un momento a otro. Seguí mi camino hasta llegar con la perrita, la cual me miraba fijamente.
intentando encontrar una respuesta razonable a todo lo que había sucedido. La revisé un poco pensando que tal vez ella era la que provocaba aquel llanto. Había leído que algunos perros suelen llorar o ladrar de manera extraña. Quería asegurarme de que aquello era lo que había estado escuchando, pero por más que intenté revisar para ver si tenía alguna fractura o herida dolorosa que la aquejara, ella permaneció en silencio, únicamente mirándome. Me pareció algo extraño no tener ni un solo ruido por parte de ella, pero me rendí y decidí volver a la cama. Por el resto de aquella noche no escuché nada extraño. Al día siguiente me desperté a primera hora para llevarla al veterinario y en cuanto él la revisó me dio un pronóstico bastante alentador diciéndome que en realidad ningún hueso estaba roto, solamente había heridas abiertas que tal vez necesitarían sutura, y posteriormente me la llevé a casa. Durante el camino pensé en cómo nombrarla. A pesar de los sucesos de la noche anterior, para mí no había ningún tipo de duda de que la conservaría. Terminé por nombrarla Luna. A diferencia de otras ocasiones, cuando volví a casa, mis perros no me recibieron como ya estaba acostumbrada. Por el contrario, estos parecieron ocultarse. No entendía por qué pensaba que lo más probable era que Luna tenía un olor que perturbaba a los perros y estos sintieran miedo o alguna clase de rechazo hacia ella. Sabía que no podía bañarla debido a su estado de salud. Pensé que pronto adquiriría el aroma de la casa y entonces aquel miedo irracional de mis animales desaparecería junto con el olor. En un intento por hacer que mis perros se tranquilizaran un poco, decidí llamar a la persona a la cual le pagaba para que los sacara a pasear, para que así pudieran distraerse y despejarse un poco mientras dejaban descansar a Luna. Cuando estos se fueron, dejé recostada a Luna en la sala mientras yo me disponía a preparar algo para comer. Fue entonces cuando volví a escuchar aquel llanto, pero esta vez era algo diferente. Se escuchaba algo fingido, no tan realista como yo recordaba haber escuchado la noche anterior. Me asomé pensando que tal vez alguien se encontraría afuera de mi casa con una grabación para hacerme creer que había alguien llorando dentro, pero sin importar cuánto lo intenté, no vi a nadie. Intenté concentrarme en mis asuntos, pero aquel llanto permanecía ahí y me impedía realizar cualquier tipo de actividad. Volví a caminar hacia donde estaba el perro, y nuevamente, cuando estuve lo suficientemente cerca, aquellos llantos cesaron y solo me topé con aquel animal que me miraba fijamente. Esta segunda vez me dio un poco más de escalofrío aquel silencio inquietante que se hizo presente de un momento a otro. Sabía que Luna tenía que reposar si quería que se curara rápido, pero en cuanto me di la vuelta y caminé solo un par de pasos, pude escuchar claramente una voz que me llamaba por mi nombre, y volteé con mucho miedo pensando que alguien estaba dentro de mi hogar, pero detrás de mí solo estaba Luna. No encontré a nadie más en mi casa. Decidí irme a mi cuarto por el resto del día hasta que mis perros volvieran. Estuve al pendiente en caso de volver a escuchar cualquier otra cosa, pero nada ocurrió. En cuanto mis perros volvieron, la casa volvió a sentirse un poco más tranquila de como la sentía después de haber escuchado aquella voz decir mi nombre. No sabía qué pensar al respecto, e intentando no hacer el problema más grande de lo que seguramente era, decidí dejarlo pasar. Aquella noche tuve un sueño tan horrible y tan vívido. Fue uno de aquellos sueños en donde puedes pensar claramente qué está sucediendo realmente, pues me vi a mí misma caminando por mi pasillo en dirección a la sala donde se encontraba Luna para darle un poco de agua. Pero mientras me acercaba sentía que no solo el ambiente se volvía muy frío, sino que podía escuchar algo similar a susurros, inentendibles para mí. Más bien creo que era a propósito, pues aún hoy en día no creo que estuvieran diciendo nada, solo intentaban hacer ruido. Luna se encontraba recostada de espaldas y respiraba algo rápido, tanto que me dio un poco de miedo pensar que las heridas tal vez le estaban doliendo mucho. Me acerqué y toqué su espalda suavemente para que no se asustara con mi presencia,
y fue en ese momento en el que ésta volteó solo para darme uno de los peores escenarios que jamás he visto en mi vida. Su boca estaba abierta y sus dientes no eran los de un perro, era una dentadura humana. Luna parecía estarme sonriendo con toda la intención de mostrar todos y cada uno de sus dientes. El miedo fue tanto que desperté al instante, sudaba y temblaba en mi cama. Respiraba de forma agitada, intentando decirme a mí misma que solo había sido un sueño y que estaba bien. Pero enseguida algo llamó mi atención. Me percaté de que la puerta de mi habitación se encontraba abierta. Yo habría jurado que la cerré en cuanto mi último perro entró, pero pensé que tal vez lo había olvidado. Respiré profundo y decidí no levantarme para cerrarla, pensando que no habría mucha diferencia en que se quedara abierta por el resto de la noche. Intenté volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Luna con aquella horrible dentadura humana sonriéndome de una forma burlesca. Entonces escuché un ruido. Fue como si un perro caminara por el pasillo, pero no pude reconocer cuál de mis perros era a pesar de que los tenía bastante identificados a todos. Pensé que podría tratarse de Luna. Los pasos se escucharon una vez más cerca. Sabía que el perro se estaba dirigiendo hacia mí. La puerta estaba abierta y mantenía la mirada fija en esta, pues quería ver si acaso Luna ya podría caminar perfectamente por su cuenta. Al mismo tiempo me asombraba, pues el veterinario me dijo que tardaría al menos una semana. Los pasos se hacían cada vez más fuertes y pasó frente a mi cuarto. Esta pasó muy rápido, derecho y sin siquiera mirar hacia adentro de mi habitación. Efectivamente, era Luna, pero no caminaba de una forma normal. A pesar de lo rápido que pasó, pude notar que su cuerpo estaba al revés. Imagina un perro caminando con el estómago mirando hacia el techo y con las patas prácticamente retorcidas. Grité por lo horrible de la escena. En ese momento pude disipar mi miedo con un único pensamiento, y esto fue que no había notado que mis perros no se encontraban en mi cuarto. Me levanté y salí con toda la intención de corroborar lo que había visto. Después de todo, había pasado demasiado rápido, y bien pude haber visto mal. Pensaba que, tal vez, el perro caminaba de una forma extraña, debido a que aún le dolían las heridas. Me levanté con un poco de cautela y caminé directamente hacia la sala mientras volvía a llamar a mis perros, pero ninguno de ellos venía conmigo. Llegué a donde se encontraba Luna, y ahí estaba, acostada justo donde la había dejado. Incluso parecía estar dormida. No tenía sentido, pues no había pasado mucho tiempo desde que yo la había visto pasar por mi habitación, pero parecía estar en un sueño profundo. No tenía idea de qué pensar. Mi mente me repetía una y otra vez cómo la había visto apenas unos momentos atrás pasar frente a mi habitación, pero la razón me decía que aquello no podía ser posible. No solo el perro estaba durmiendo, sino que la forma en la que la recordaba haber pasado era físicamente imposible para cualquier ser vivo. Sin duda, eso haría que sus huesos estuvieran prácticamente rotos y desarticulados y por ende, no le sería posible caminar. A pesar de todos aquellos motivos por los cuales era imposible pensar que lo que había visto era cierto, mi mente no dejaba de decirme que aquello había sido real. No importaba lo imposible que pareciera. No tenía el corazón de dejarla en la calle de nuevo. Después de todo, yo la había traído a casa. Yo le había prometido que nunca más nadie le haría daño, y simplemente abandonarla solo por algunos sueños extraños y el comportamiento de mis otros animales no me parecía para nada justo. Con todo eso en mente, decidí volver a mi habitación, pero no pude dormir en toda la noche. Me la pasé en mi cama intentando pensar en la mejor solución a mi problema con Luna. Una parte de mí decía que debía conservarla, pero al mismo tiempo sabía que nunca volvería a estar tranquila en mi propia casa, en el caso de que decidiera quedármela. Era una decisión bastante complicada para mí. Cuando mi alarma sonó para ir a trabajar, me levanté. Sabía que sería una mañana difícil, pues no había podido dormir. En cuanto entré a la sala, justo donde se encontraba Luna,
vi a mi perro Toby tirado en el suelo, ya sin vida. En la boca de Luna había una gran cantidad de una sustancia viscosa y rojiza. No voy a describir exactamente en qué estado se encontraba, pues es muy difícil para mí hablar de esto. Toby había sido el primer perro que había adoptado. Era muy duro para mí. Luna permanecía de la misma forma, quieta, sin mostrar ningún tipo de emoción. Algo que puedo decir sobre el estado en el que se encontraba Toby es que tenía algunas mordidas que parecían haber sido provocadas por un ser humano. Si soy del todo sincera, ni siquiera me percaté mucho de eso. Ya no pude ir a trabajar. Tomé a Luna y como no había ningún refugio de perros en donde yo vivía, decidí llevarla a la perrera. No quería tenerla más conmigo por miedo a que lastimara a otro de mis perros. Le expliqué todo a las personas que estaban allí y me dijeron que podía dejarla, pero me advirtieron que si no era adoptada en unos pocos días, esta sería puesta a dormir. En realidad no me importaba mucho en ese momento, solo acepté y me dijeron que podía despedirme de ella si así lo quería. No tengo idea de por qué lo hice. En cuanto estas personas se fueron, solo la miré. Aún había una parte de mí que sentía pena por aquel animal a pesar de lo que había hecho. Simplemente le dije que sentía que no hubiera funcionado y que ojalá encontrara una familia pronto. Pues cuando lo hice, vi cómo Luna me miraba fijamente y luego de unos cuantos segundos, su boca comenzó a deformarse en una grotesca sonrisa, dejando ver lo que había visto en mi sueño. Su boca estaba llena de una dentadura humana, la cual mostró por completo, como si se estuviera burlando de mí. Me di vuelta y comencé a caminar más rápido. No quería gritar, pues temía que me tomaran por una loca. No volví a saber nada de Luna, afortunadamente. No sé si fue adoptada y, si soy del todo franca, espero que no. Tal vez se escapó y aún continúa por ahí. Solo espero que si alguien la encuentra, sepa distinguir las señales que yo ignoré por completo cuando estuvo conmigo. Pues si dejan pasar más tiempo con ella, estoy bastante convencida de que será la peor decisión que puedan tomar. No importa cuánto lo he intentado, no he podido borrar de mi mente nada de lo que me sucedió aquella vez. No volví a rescatar ningún perro de la calle por temor a toparme de nuevo con algo similar o tal vez con la misma Luna. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.